Bienvenidos a Yellowstone National Park. Hola amigos, en el día de hoy quiero compartir con ustedes un plan completo para visitar el Parque Nacional Yellowstone. En este itinerario de 4 días los voy a guiar paso a paso y les voy a compartir todos los detalles que necesitan para que su visita sea todo un éxito. Así que si Yellowstone está en su lista de lugares soñados, este es el video perfecto. Les garantizo que al final tendrán una guía clara, sencilla y completa para hacer su sueño realidad. Comencemos. El Parque Nacional Yellowstone se encuentra en el noroeste del estado de Wyoming, con partes que se extienden a Idaho y Montana. Establecido el 1 de marzo de 1872, es importante destacar que fue el primer parque nacional en el mundo. ¿Cómo llegamos a Yellowstone? Los aeropuertos más cercanos al parque son Jackson Hole, ubicado dentro del Parque Nacional Grand Teton, a unas 48 millas de la entrada sur. El trayecto toma aproximadamente 1 hora 5 minutos por carretera, dependiendo del tráfico y la temporada. El Aeropuerto Internacional Bozeman-Yellowstone, ubicado en la ciudad de Belgrade, en Montana, a cerca de 90 millas de la entrada norte, a un poco más de 1 hora 30 minutos por carretera. Por otra parte, el Aeropuerto Yellowstone, en la ciudad de West Yellowstone, Montana, está a un poco más de 5 millas de la entrada oeste, a unos 12 minutos por carretera. Cabe destacar que este aeropuerto es el más cercano al parque. El aeropuerto regional Cody Yellowstone está a 55 millas de la entrada este, con un tiempo de viaje de aproximadamente 1 hora 5 minutos por carretera. Finalmente, el aeropuerto regional Idaho Falls está a un poco más de 160 millas de la entrada sur, aproximadamente a 3 horas por carretera. En cuanto al hospedaje, hay varias opciones según tu presupuesto y la cercanía al parque. Dentro de Yellowstone hay hoteles y lodges administrados por Santerra Travel Collection, como el famoso Old Faithful Inn o el Old Faithful Lodge. Alojarse aquí es muy conveniente, porque estarás en el corazón de la acción. Pero ojo, son caros, la demanda es altísima y debes reservar con más de 1 año de anticipación. Sí, mínimo 13 meses antes. Además, las políticas de cancelación son muy estrictas, así que requiere muy buena planificación. Otra alternativa es hospedarte en las ciudades cercanas al parque. Una de las más populares es West Yellowstone, en Montana, cerca de la entrada oeste. También en Montana está la ciudad de Gardiner, ubicada cerca de la entrada norte. Es ideal para quienes buscan acceso rápido a Mammoth Hot Springs, aunque está bastante retirada de otras áreas del parque. Cody, en Wyoming, está cerca de la entrada este. Es perfecta si quieren combinar la visita a Yellowstone con la experiencia del viejo oeste. Y finalmente Jackson en Wyoming, que está cerca de la entrada sur. Es mi ciudad favorita porque además de estar cerca de Yellowstone, también nos permite visitar el espectacular Parque Nacional Grand Teton. Así, en un solo viaje puedes explorar 2 parques nacionales en vez de solo uno. En esta guía vamos a usar la ciudad de Jackson en Wyoming como nuestro punto de partida. Yellowstone es enorme y está dividido en varias áreas, cada una con su propio encanto, como Old Faithful, West Thumb Geyser Basin, Canyon Area, Midway Geyser Basin y Mammoth Hot Springs. En este itinerario de 4 días por Yellowstone, nuestro objetivo es que conozcan sus lugares más emblemáticos, aprovechando el tiempo al máximo. Nuestro recorrido comienza por la carretera 89, que curiosamente también es la 287 y la 191. Sí, la misma carretera con 3 nombres distintos. Una completa locura. Pero no se preocupen, lo importante es que esta ruta nos llevará directo a Yellowstone. Mientras avanzamos hacia el norte, podremos disfrutar de las espectaculares montañas del Parque Nacional Grand Teton, que dominan el paisaje al sur de Yellowstone y nos regalan vistas inolvidables. Antes de entrar al parque, la primera parada que les sugiero hacer sería por aquí. Se trata del icónico cartel del Parque Nacional Yellowstone. Aquí es donde nos tomamos una foto y marcamos oficialmente el inicio de la aventura. Después de tomarnos la foto con el cartel, manejamos unos minutos más y llegamos a la entrada sur.
Aquí es donde tenemos que pagar la entrada o usar el America The Beautiful Pass. Con un costo de $80, el America The Beautiful Pass es un pase válido por un año para entrar a los parques nacionales de Estados Unidos. Una excelente forma de ahorrar si planeas visitar varios. Hi, Dr. Fast, you're all good. Would you like a map? Yes, please. Here you go. Enjoy the park. Bye-bye. En caso de que no tengas el pase anual, no te preocupes. Puedes pagar la tarifa regular de entrada a Yellowstone, que actualmente es de $20 por persona a pie o en bicicleta, $35 por vehículo privado y $30 por motocicleta. En todos los casos, la entrada es válida por 7 días. Una vez que pasamos la entrada sur, nuestra primera parada ya dentro del parque sería en Moose Falls. Moose Falls es una cascada pequeña pero encantadora, ubicada a solo unos minutos de la entrada sur y justo al borde de la carretera, lo que la convierte en un inicio perfecto para la aventura. Después de explorar Moose Falls, seguimos nuestro recorrido por la carretera y llegamos a uno de los lugares más espectaculares de la ruta sur, el West Thumb Geyser Basin. El West Thumb tiene una distancia de 1 milla en total. Caminar entre las pasarelas de madera con el lago Yellowstone como telón de fondo es simplemente espectacular. Aquí las aguas termales y los géiseres burbujean a orillas del lago más grande del parque. Entre sus maravillas está el Big Cone Geyser, tan cerca del agua que parece surgir directamente desde el lago. Muy cerca de Big Cone está la famosa Black Pool. Alguna vez fue tan oscura que parecía negra, pero hoy brilla en un azul intenso y cristalino, un cambio provocado por el calor que transformó sus bacterias. La Abyss Pool es otra joya del West Thumb, profunda, misteriosa y rodeada de vapor. Su azul oscuro da la sensación de que no tiene fin. En el recorrido también aparecen otras pozas fascinantes, como la burbujeante Percolating Spring, la delicada Ledge Spring, la interesante Surging Spring y la extraña Ephedra Pool, con su forma de cráter de otro planeta. West Thumb combina la fuerza volcánica de Yellowstone con la calma del lago, creando un paisaje inolvidable que marca uno de los puntos más increíbles de todo el recorrido. Después de explorar las coloridas pozas del West Thumb Geyser Basin, seguimos nuestro recorrido por la carretera y en pocos minutos llegamos a una parada corta pero muy especial, las Kepler Cascades. Kepler Cascades es una serie de caídas de agua en el río Firehole, que descienden en varios niveles entre paredes rocosas y rodeadas de bosque. Tras esta breve parada, continuamos hacia el corazón geotérmico de Yellowstone, donde nos espera el espectáculo más famoso del parque, el increíble Old Faithful. Old Faithful se ganó ese nombre porque es uno de los géiseres más predecibles. Entra en erupción aproximadamente cada 90 minutos, lanzando agua hirviendo a más de 30 metros de altura y en ocasiones hasta 55. Es un espectáculo que atrae a miles de visitantes cada día y que nunca falla. Estar allí, rodeado de vapor y escuchando el estruendo del agua, es una experiencia única en la vida. Old Faithful es sin duda el geyser más famoso del mundo. Oh, jeez. Wow. Oh, wow. Después de disfrutar el espectáculo de Old Faithful, mi recomendación es que si les gusta el senderismo, de ahí mismo suban al Observation Point. Es una caminata corta aunque algo empinada, pero vale la pena. Desde arriba tenemos una vista panorámica espectacular de Old Faithful y de todo el Upper Geyser Basin humeando al fondo. Esta es la mejorcita vista del Observation Point. Después que pases el mirador, descubrirás el Solitary Geyser, escondido en medio del bosque. Aunque parece pequeño y tranquilo, es uno de los más constantes del área, ya que entra en erupción cada pocos minutos. Lo siguiente que no puedes dejar de explorar
es el Upper Geyser Basin, el lugar con la mayor concentración de géiseres del planeta. El camino desde el Observation Point y el Solitary Geyser nos lleva directo al corazón de esta área. Todo comienza con la Beach Spring, que parece una olla en ebullición en medio del sendero. Este se llama Beach Spring. Anemone Geyser, con erupciones rápidas que llenan el aire de burbujas y vapor. A medida que avanzamos por el sendero, los suelos se van pintando con espectaculares colores creados por las bacterias termófilas, amarillos, naranjas, verdes y cafés. ¿Mira? ¡Ay, Dios! Uno de mis favoritos, Spasmodic Geyser, hace honor a su nombre. Es impredecible y explosivo. Lanza chorros en distintas direcciones y a diferentes alturas, como si estuviera teniendo espasmos de energía. Esa irregularidad lo convierte en uno de los más entretenidos del Upper Geyser Basin. Entre los imperdibles están también la Beauty Pool, que hace honor a su nombre, el Giant Geyser, cuyo enorme cono parece una chimenea de piedra capaz de lanzar agua a más de 60 metros de altura, y el extraño Grotto Geyser, con su forma de cueva, siempre liberando vapor como si respirara desde las entrañas de la tierra. Finalmente llegamos a la joya más famosa del Upper Geyser Basin, la Morning Glory Pool. Su intenso azul en el centro, rodeado de tonos verdes, amarillos y naranjas creados por bacterias termófilas y minerales, la convierten en una de las maravillas más icónicas y fotografiadas de todo Yellowstone. Para concluir este primer día en Yellowstone, nada mejor que explorar el Visitor Education Center, justo al lado de Old Faithful. Aquí encontramos exhibiciones interactivas que explican cómo funcionan los géiseres, las aguas termales y toda la actividad volcánica del parque. También puedes poner tu cuño en el pasaporte de parques nacionales, comprar un regalo de recuerdo y usar el baño si lo necesitas. Aquí puedes ver fósiles, aprender sobre la vida silvestre y hasta consultar los horarios aproximados de erupción de los géiseres más importantes. El Visitor Education Center es sin duda el lugar ideal para descansar después de un día lleno de exploración, descubrir un poco más sobre la magia de Yellowstone y prepararnos para la aventura que nos espera en el día 2. Arrancamos el segundo día una vez más por la entrada sur. Tomamos la carretera principal del parque y avanzamos hasta el inicio del sendero Fairy Falls. Desde aquí haremos uno de los senderos más famosos de todo el parque, el camino hacia el Grand Prismatic Overlook. Bueno, estamos en camino al Grand Prismatic Overlook. La caminata es corta y accesible, son aproximadamente 1.5 millas en total. El sendero es relativamente plano en su inicio, sin embargo, el tramo final es un poquito inclinado, pero créame, vale la pena el esfuerzo. En apenas unos minutos de caminata, el bosque se abre y llegamos al mirador, desde donde se obtiene la vista más espectacular de Yellowstone, la Grand Prismatic Spring en todo su esplendor, con sus anillos de colores perfectamente visibles desde arriba. Tip importante: como Grand Prismatic Overlook es tan famoso, prepárate para encontrar bastante gente en el mirador. Sé paciente y espera tu momento. Tarde o temprano encontrarás un espacio para disfrutar de esta maravilla de la creación. Después de disfrutar la increíble vista desde el Grand Prismatic Overlook, toca explorar Midway Geyser Basin. Midway Geyser Basin es el hogar de Grand Prismatic Spring e Excelsior Geyser. El acceso es muy sencillo, una caminata de apenas 800 metros de recorrido total. Lo primero que nos recibe es una pequeña pero sorprendente cascada.
El agua hirviendo que fluye desde las termas cae directamente en el río Firehole, creando un contraste increíble entre el agua caliente y la corriente fría del río. Unos pasos más adelante encontramos el imponente Excelsior Geyser. Una vez fue uno de los géiseres más poderosos del parque, pero ahora se comporta como una gigantesca fuente termal. Aunque ya no entra en erupción, sigue liberando enormes cantidades de agua caliente, más de 15.000 litros por minuto, que se vierten en el río Firehole. Finalmente, el sendero nos lleva hasta la estrella del lugar, la Grand Prismatic Spring. Desde el boardwalk la vemos a nivel del suelo, y la experiencia es totalmente distinta a la del mirador, ya que caminamos junto al vapor rodeados de su inmensidad. Después de explorar Midway Geyser Basin, nuestra siguiente parada es bien cerca. Se trata del Biscuit Basin. Biscuit Basin es un área más pequeña pero llena de color y energía. La caminata es de apenas 0.7 millas en total. Entre lo más llamativo están la Sapphire Pool, la joya del Biscuit Basin. Tras una erupción en 1959, se volvió más activa y es una de las piscinas más bellas del parque. Avoca Spring, burbujeando constantemente. Shell Spring recibe su nombre porque en el pasado tenía bordes minerales con formas de concha. Y finalmente, Jewel Geyser, un pequeño geyser muy activo que lanza erupciones frecuentes de hasta 1 o 2 metros de altura. Tip importante: el 23 de julio de 2024 ocurrió una explosión hidrotermal en Biscuit Basin, cerca de Black Diamond Pool, y de momento el área se encuentra cerrada al público por seguridad. Así que te sugiero que revises el estado actualizado de este lugar en la página oficial del parque antes de tu visita. Otra opción que vale la pena explorar muy cerca de Biscuit Basin es Black Sand Basin. Black Sand Basin es un área pequeña pero llena de contrastes. Su nombre proviene de los depósitos de arena volcánica oscura que rodean la zona, lo que hace resaltar aún más los colores intensos de sus aguas termales. El boardwalk es muy corto y fácil de recorrer, apenas unos 400 metros en total. Entre lo más destacado tenemos Emerald Pool, una de las pozas más bellas del área. Sunset Lake, una gran piscina termal que recuerda a un pequeño lago. Algunos sin nombres pero muy explosivos, o el Spouted Geyser, constantemente humeando. Finalmente regresamos al área de Old Faithful, pero esta vez no para ver la erupción del geyser, sino para explorar sus edificios históricos y disfrutar del ambiente único de esta zona. Comenzamos con el Old Faithful Inn, inaugurado en 1904 y considerado uno de los hoteles de madera más grandes del mundo. Su lobby, con techos altísimos y una chimenea de piedra gigantesca, es una obra maestra de la arquitectura rústica. Caminar por su interior es como viajar al pasado y sentir la historia viva del parque. Así que aunque no estés hospedado aquí, no dejes de visitarlo. Créeme, vale la pena. A pocos pasos se encuentra el Old Faithful Lodge. Nació como un conjunto de edificios de servicio y cabañas cerca del geyser, que en la década de 1920 se consolidó en un solo complejo, con gran lobby, pilares de piedra y troncos al estilo arquitectónico Parque Nacional. La configuración actual se completó en 1928, cuando el reconocido arquitecto Gilbert Stanley unificó las estructuras y remató el diseño rústico que vemos hoy. Aquí encontrarás un comedor que ofrece algo muy especial: enormes ventanales con vistas directas al geyser. O sea, es posible comer o descansar mientras disfrutas de una erupción en primera fila.
Para cerrar nuestro segundo día con un toque ligero y divertido, nada mejor que pasar por la General Store para comprar un recuerdo, una camiseta o un imán para el refri. Y por cierto, no deje de tomarse una foto con Brutus el oso en el segundo piso. Finalmente les recomiendo prueben el helado de Huckleberry. Está de locura. Tienen que probarlo. Antes de continuar te invito a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y de verdad nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más aventuras épicas y contenido pensando en ti. Aquí encontrarás guías de viaje, tips y experiencias únicas en los mejores parques y destinos. Únete a la familia y acompáñanos en cada nueva aventura. El tercer día lo comenzamos nuevamente accediendo por la entrada sur y nuestra primera parada será en el espectacular Hayden Valley. Hayden Valley es uno de los mejores lugares de todo Yellowstone para observar vida silvestre. Aquí es común ver manadas de bisontes cruzando la pradera, alces, ciervos e incluso osos o lobos si tenemos suerte. Seguimos nuestro recorrido por carretera hacia el área de Canyon Village, también conocida como el Grand Canyon of the Yellowstone. Nuestra primera parada es en Brink of the Upper Falls. Antes de mostrarles Brink of the Upper Falls, aclaremos algo. Brink of the Upper y Lower Falls, Red Rock Point, Lookout Point, Grand View e Inspiration Point están todos en el North Rim, mientras que en el South Rim están Upper Falls Viewpoints y Artist Point. La caminata hasta Brink of the Upper Falls es de 0.3 millas, es fácil y accesible. Este corto sendero tiene 3 miradores, Upper, Middle y Lower. El mirador superior ofrece una vista bien bonita del río Yellowstone, sin embargo, la cascada apenas se ve. Por otra parte, en el mirador central ya tenemos un avance de la Upper Falls. Y finalmente el mirador inferior está al borde de la cascada. Con una caída de 33 metros, la vista es impresionante. El agua ruge y retumba con una fuerza descomunal. Crystal Falls está a poca distancia de la Upper Falls, así que dejamos el carro en el parqueo y caminamos unos minutos hasta el mirador. Esta es una cascada más escondida y menos visitada. Cae en un entorno boscoso entre las Upper y Lower Falls, un rincón perfecto para tomar un respiro del bullicio de los miradores principales. Después de visitar Crystal Falls, conducimos 3 minutos aproximadamente hasta el estacionamiento del sendero que nos lleva hasta Brink of the Lower Falls. Brink of the Lower Falls es una caminata de 0.7 millas ida y vuelta con 265 pies de desnivel. Pero ojo, no es tan fácil como aparenta. Aquí descendemos por un sendero empinado hasta quedar prácticamente al filo de la cascada más icónica del parque. Sus 94 metros de caída hacen temblar el suelo y llenan de bruma el aire. Es una experiencia brutal. Lookout Point está a poca distancia de las Lower Falls. Es una de las vistas clásicas de postal de Yellowstone. El cañón se abre con sus paredes amarillas y las Lower Falls enmarcadas al fondo. Realmente hermoso. Desde Lookout Point, un sendero corto con algo de pendiente y un tramo de escaleras nos lleva hasta Red Rock Point, que ofrece una perspectiva más baja y cercana de las Lower Falls. Aquí se siente toda la potencia del agua en un ángulo único. Grand View está a menos de 5 minutos por carretera desde las Lower Falls. Apenas damos unos pasos desde el parqueo y llegamos al mirador, donde hacemos una pausa para contemplar la inmensidad del cañón
y poder apreciar los tonos amarillos y naranjas que le dan nombre a Yellowstone. Aproximadamente a 4 minutos por carretera desde Grandview llegamos a Inspiration Point, que por cierto es el final del North Rim. Aquí nos encontramos con una perspectiva distinta. El río serpentea por el fondo del cañón ofreciendo vistas únicas. Es uno de esos lugares que hacen honor a su nombre, simplemente inspirador. De camino al South Rim, mantente atento a la vida salvaje. Es común ver bisontes y otros animales. Upper Falls Viewpoint está aproximadamente a 14 minutos por carretera desde Inspiration Point. Este lugar nos regala una vista panorámica increíble de la primera gran cascada del cañón. Artist Point está aproximadamente a 5 minutos por carretera desde Upper Falls Viewpoint. Esta será nuestra segunda parada en el South Rim y la última dentro del parque en el día 3. En Artist Point, las Lower Falls enmarcadas por el cañón ofrecen una de las vistas más icónicas de todo el parque. Fue aquí donde muchos artistas y fotógrafos encontraron inspiración, y al estar frente a esa escena entiendes perfectamente por qué. Es indescriptible. Al final del día salimos del parque y nos dirigimos a Jackson Hole, un encantador pueblo rodeado de montañas. Aquí puedes pasear por su plaza principal con los famosos arcos de astas de alce, disfrutar de tiendas locales, galerías de arte y restaurantes que capturan el espíritu del oeste americano. Para comer les recomiendo el Fiesta Mexican Restaurant, platos variados, muy buen sabor y precios módicos. Si quieres tener una vista espectacular del Parque Nacional Grand Teton desde la ciudad de Jackson, una excelente opción es subir a Snow King Mountain. Puedes tomar la góndola y desde lo alto disfrutar de un panorama único de las montañas y el valle. Tip importante: si visitas en verano, ten en cuenta que básicamente lo que obtendrás es la vista. No hay muchas opciones recreativas adicionales en esta temporada. $1 Million Cowboy Bar es la parada perfecta para tener una experiencia auténticamente americana y así cerrar el día 3. Aquí tenemos música en vivo, mesas de billar y un ambiente súper agradable. La decoración es espectacular, desde las lámparas hasta las columnas. Si quieres pasar una noche divertida después de un día lleno de aventuras en Yellowstone, este es el lugar. Comenzamos el día 4 una vez más por la entrada sur, pero antes nos detuvo una manada de bisontes en la carretera, lo que me lleva a compartirles un tip importante. Los tiempos entre puntos pueden variar por situaciones como esta, por lo que siempre es bueno tener un plan B. Nuestra primera parada en Yellowstone en el día 4 y final es en Norris Geyser Basin. Norris Geyser Basin es la zona más caliente y cambiante de Yellowstone. Es una caminata fácil de 1.8 millas ida y vuelta. Entre lo más destacado tenemos el Steamboat Geyser, que es el más alto del mundo, y pozas como Emerald Spring. Una vez que terminemos de explorar Norris Geyser Basin, seguimos hacia el norte hasta llegar a las famosas Mammoth Hot Springs. Aquí les recomiendo hacer el sendero de Mammoth Terrace, que son 2.2 millas ida y vuelta. Bueno, estamos en Mammoth Hot Springs. Vamos a ver qué nos ofrece esto. Entre lo más destacado tenemos New Blue Spring, que es una poza termal rodeada de travertino blanco en constante formación. Su actividad puede variar con el tiempo. Se observa bien desde el boardwalk y un corto tramo de escaleras. Es ideal para tomas muy fotogénicas. Mount Spring es una de las más impresionantes. En esta terraza de travertino en crecimiento, el agua termal deposita carbonato y crea superficies blancas y cremosas
con tonos que cambian por bacterias termófilas. Es espectacular. Una de las formaciones más exóticas es Devil's Thumb, una aguja oscura de travertino que se alza como un pulgar negro. Su aspecto se debe a que está inactivo y teñido por minerales y algas. Devil's Thumb. Justo al lado de Devil's Thumb está Pallid Spring. Es una cascada de travertino con naranjas, blancos y ocres. El agua se desborda en láminas y escalones, de ahí el nombre paleta. Finalmente, Liberty Cap es un cono alto de travertino, mide aproximadamente 11 metros y fue creado por una fuente caliente de larga duración. Hoy está dormido y es uno de los íconos de Mammoth. Muy cerca de Mammoth Terrace está el Albright Visitor Center. Este es un lugar perfecto para aprender más sobre la historia de Yellowstone, su geología y su fauna. También es ideal para tomar un descanso, consultar información y aprovechar las exhibiciones educativas. Lamentablemente, durante nuestra visita estaba cerrado. Luego de explorar el centro de visitantes, continuamos rumbo al norte y la siguiente parada es en Montana. Después de pasar la entrada norte del parque, nos encontramos con uno de sus símbolos más icónicos, el Roosevelt Arch, construido en 1903. En su inscripción dice, "For the benefit and enjoyment of the people", para el beneficio y el disfrute del pueblo, recordándonos la misión con la que nació el primer parque nacional del mundo. A pocos pasos del arco está el cartel oficial de la entrada norte de Yellowstone. Es el lugar perfecto para una foto final que simbolice tu visita al parque. Después del arco y la foto con el cartel, pasen por el pueblito Gardiner, pequeño, pintoresco y con buen ambiente. Primeramente les recomiendo pasar por la tienda y centro de visitantes Yellowstone Forever, donde se puede apoyar directamente la conservación del parque comprando recuerdos y aprendiendo más sobre sus proyectos educativos. Luego caminen 1 o 2 cuadras por la calle Parque Este para tener una mejor noción y captar el ambiente de la ciudad. Para cerrar el último día épico en el parque, les recomiendo Yellowstone Pizza Company. Es el lugar perfecto para recargar energías y brindar por la aventura. No existe en la Tierra otro lugar como Yellowstone, y después de visitarlo, puedo decirte con total seguridad que es un parque mágico y diferente. Un sitio que definitivamente debes conocer al menos una vez en la vida. No lo postergues, hazlo realidad. Hemos llegado al final de esta guía completa de 4 días en Yellowstone. Espero que toda la información que compartí te sea de muchísima ayuda cuando planees tu visita a este lugar maravilloso. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Y si tienes alguna duda o pregunta sobre este itinerario, déjala en los comentarios. Estaré muy complacido en poder ayudarte. Nos vemos en la próxima aventura.